Muy buenos días, que Dios les bendiga, que estén teniendo un día lleno de bendiciones, de cumplimientos, que la gracia y el favor de Dios estén con ustedes en todo lo que hagan. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña cápsula acerca de por qué Dios permite gobiernos impíos. Esa es una pregunta que todos nos hacemos considerando que Dios es el que pone y quita reyes. Entonces la pregunta lógica, obvia, después de ello es por qué Dios permite que hayan en algunos lugares o en algunos países gobiernos impíos. Lo primero que tenemos que ver en este tema es que esa no es es una decisión de los ciudadanos de cada país. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, nos enseña que Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y que escojamos la bendición para que tengamos vida. Y por el otro lado, también la palabra de Dios en Deuteronomio 17, versículos del 14 al 20, nos enseña que cuando elijamos un gobernante, elijamos a uno de nuestros hermanos, no solo por nacionalidad, sino por la fe, y que este gobernante elegido tenga un libro de la palabra de Dios en sus manos para que lo consulte constantemente, para que lea en él todos los días y tome decisiones en base a lo que dice la palabra de Dios. Por el otro lado, también en Proverbios 16:25, en relación con lo de la elección, la palabra de Dios nos dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y esto sucede cuando nosotros elegimos a una persona no por los criterios de la palabra de Dios, sino por nuestros propios criterios. La palabra en Jeremías 17, versículos del 5 al 8, nos enseñan también que si nosotros confiamos en hombres o confiamos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias decisiones, en nuestras propias fuerzas, tendremos maldición, mientras que si confiamos en Dios tendremos bendición. La palabra claramente dice que maldito el hombre que confía en el hombre o en cualquier cosa humana, es decir, que confía antes en sus criterios que en la voluntad de Dios. Entonces, el tener gobiernos impíos no es una responsabilidad directa de Dios. Es cierto que Él pone y Él quita reyes, pero Él actúa en función de nuestra obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Es una responsabilidad nuestra. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por lo tanto, un gobierno impío es el resultado de nuestras propias malas decisiones, es la cosecha de nuestras malas decisiones al momento de votar, porque no nos hemos preparado, en primer lugar, no nos hemos preparado y responsabilizado de participar los creyentes en ser electos, y en segundo lugar, porque votamos por personas impías, o porque no votamos y permitimos que otros elijan por nosotros. En Isaías 55, versículos del 10 al 11, la palabra de Dios dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el que la envíe. Y esto nos habla de dos cosas. La palabra y las acciones de Dios siempre tienen un objeto: bendecirnos a los que obedecen. Pero si no, juzgar a los que no lo obedecen, a los que no obedecen la palabra. En Ezequiel 11:11 dice: la ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y el Salmo 7, versículo número 8, la palabra de Dios dice, vamos a ver, Salmo capítulo 7, versículo número 8. La palabra dice: Jehová juzgará a los pueblos,
Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Lo mismo en el Salmo 2, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí podemos ver en todos estos pasajes que hemos leído que el Señor, la palabra del Señor y las acciones del Señor están en función de nuestra obediencia para bendecirnos o de nuestra desobediencia para que afrontemos las consecuencias de ello. Ese fue el caso, por ejemplo, de Faraón en Egipto. El Señor endureció el corazón de Faraón para no dejar salir a los israelitas y traer con ello juicio no solo sobre Faraón, sino sobre un pueblo impío que eran los egipcios, que adoraban una infinidad de dioses, y cada una de las plagas que Dios trajo fue para evidenciarles a los egipcios que sus dioses no eran suficientes para batallar en contra de él. Y sin embargo, los egipcios y el faraón se empecinaron en su necedad de, confrontarse o pelear con Dios. Por el otro lado, tenemos también la crucifixión de Jesús, que es para salvación de unos, de los que creemos, pero para juicio de otros, de los que no creen. Y tenemos también el apedreamiento de Esteban, que para Esteban fue una bendición, por cuanto que posteriormente a su apedreamiento, él entró en la presencia y en la gloria de Dios. De hecho, la vio mientras estaba siendo apedreado. Los cielos se abrieron y contempló la gloria de Dios mientras estaba siendo apedreado. Pero sirvió de juicio para la iglesia, porque la iglesia había recibido la gran comisión, el mandato de ir a todas las naciones y discipularlas, y sin embargo la iglesia no había salido de Jerusalén en ese tiempo. Fue a raíz de que Esteban fue apedreado que la iglesia salió a expandir el mensaje del evangelio en todas las naciones de alrededor. Entonces, la pregunta que nos haríamos entonces es que justos pagan por pecadores. Desgraciadamente vivimos en un mundo que está corrompido por el pecado. Y el pecado sobreabunda. Por ello Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo. Él, siendo justo, siendo perfecto, Él pasó por la aflicción de toda la pasión, de toda lo relacionado con la crucifixión. Sin embargo, Él se levantó en victoria. De la misma manera, nosotros, en medio de la aflicción, el Señor nos dice que tendremos aflicción en el mundo, pero que no temamos, porque Él ha vencido el mundo, y porque Él ha vencido el mundo, nosotros lo venceremos. Esas aflicciones, aparentemente, ese justos pagar por pecadores, al final el Señor lo hace obrar para bien de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y también la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 9, que si es necesario por un breve espacio de tiempo seremos afligidos en diversas pruebas, para que nuestra fe sea fortalecida y sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando venga el Señor Jesucristo. Y lo mismo en 1 Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 10. Esas aflicciones sirven para que usted y yo, después de ser probados por ellas, seamos afirmados, perfeccionados y establecidos en Cristo, y por lo tanto llevados a un nuevo nivel de fe, de bendición, de vida espiritual. Y por el otro lado, el hecho de que estos gobiernos, de que estas personas gobiernen en esos gobiernos impíos, no implica que vayan a ser sin responsabilidad. Como nos lo enseña la palabra en el Salmo 2, ellos
ellos están acumulando ira para el día de la ira. Por lo cual, aunque nosotros los viéramos de alguna manera prosperar en ciertas áreas de su vida, no deberíamos tener envidia de ellos ni querer imitarlos, sino más bien tener compasión de ellos, porque si ellos no se arrepienten y no se vuelven al Señor, su fin será en el infierno. En conclusión, los gobiernos impíos Dios los permite para juicio de los que desobedecen, para juicio de los impíos, pero para nosotros, si nos mantenemos en la palabra de Dios, serán para bendición. Y esto nos debe llevar también a algo que ya lo mencionamos, al principio. Dios quiere que nuestras naciones sean gobernadas por hombres justos. Lo dice Deuteronomio 17, 14 al 20. Y lo dice también Proverbios 29, 2. Cuando el justo gobierna, la ciudad es engrandecida. Esto nos debería llevar a algo importante. Lo primero es estimular dentro del cuerpo de Cristo a todos aquellos que sienten el llamado a la política al gobierno, para que se involucren, de tal manera que los justos estén en el gobierno y no los impíos. Y en segundo lugar, a la iglesia es de perfeccionarlos para esa obra a la cual el Señor los ha llamado, como dice Efesios capítulo 4, versículo 12, perfeccionarlos para la obra del ministerio, que es la reconciliación de lo político y lo gubernamental con los principios de la palabra de Dios y el establecimiento del reino en ellos. Y al resto del cuerpo de Cristo, que oremos y los apoyemos en el ejercicio de ese llamado, en lugar de estarlos condenando, juzgando e incluso diciéndoles que pueden perder su salvación. Necesitamos apoyarlos y orar intercediendo por ellos todo el tiempo. Ese es el llamado de Dios para este tiempo, que es el tiempo de la restauración de todas las cosas, y dentro de ello de la política y del gobierno. Con esto hemos llegado al final de esta pequeña cápsula, esta pequeña enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, y si ha sido de bendición para sus vidas, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales para que sea de bendición también para otros y de apoyo ahora que estamos en elecciones en Guatemala, y que por la gracia de Dios se están levantando muchísimos creyentes en contra de la oposición del mismo cuerpo de Cristo a ejercer ese llamado y ese mandato que han recibido de parte del Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde, les prospere. Un abrazo y nos vemos en la próxima.